La barra, ok. Ya. Bueno, esta semana, a ver, una pregunta, alguna duda de lo que han visto a la fecha. Les publiqué las fechas de entrega de tareas. Me imagino que ya se dieron cuenta. Si hay algún error de mi parte, por favor avisen. Traté de hacer consistente las fechas con lo que habíamos puesto en el documento. Creo que todo calza bien. De todas maneras, si hay algo, por favor. Eh, las controles, ya ustedes votaron, vieron el resultado, me imagino, ¿no? Mayoritariamente son las semanas 8 y 13, ¿no? Sí. Así que ahí voy a pedir a la escuela que fije un horario, que reserve un horario para que lo puedan dar. ¿Ya? Profe, Dime. con respecto al tema de las tareas, supone que este tema funciona como tarea, entonces, o sea, los ejercicios funcionan como, si yo entrego dos, sí o sí tengo que entregar de nuevo los primeros dos, porque los primeros, cuando uno sube otra cosa o otro material, se elimina el anterior, pues. No, a ver, ¿cómo es? De Que nuevo. cuando uno, el formato tarea es cuando se guarda el último que sube. Entonces, por ejemplo, si yo hago dos ejercicios esta semana, y la próxima hago dos, la tarea borra los dos, si envié antes dos, borra los anteriores, entonces tengo que enviar de nuevo dos, así. Sí, sí, me entró la duda cuando estaba armando. O sea, no hay una entrega parcial. No admite una Exacto. entrega parcial. ¿Eso es verdad? Sí, no, O no admite sea, parciales. no se eliminan, pero deja como más fácil para descargar la opción más reciente que uno envió. Entonces, como que entre comillas se sobrescriben, pero las versiones anteriores también se pueden descargar. No sé Pero si se entiende. sí, pero incluso, y cuando tienen distinto nombre, porque tú vas a tener Sí, un archivo que dice tarea E1, después otro problema E3, cosas de ese tipo, ¿no? Tienen distinto nombre. sí, aunque tengan distinto nombre, toma como que tacha las entregas anteriores, pero igual se puede descargar el archivo anterior. Sin embargo, considera como entrega oficial la más reciente, aunque tengan distintos nombres de archivo. Ah, ya. Pero Pero entonces igual se no, puede descargar. Ah, se, para sí, el que lo envía, sí, po. Para el que recibe, no. Ah, no sé. Es que no, Nunca. po. El que recibe, recibe la última. no queda en mm, el historial las demás. Bueno, Ah, porque voy a conversar Hagamos la prueba. claro, voy a conversar ¿cómo se llama? Con Lucas. Ya. Porque bueno, tenemos que buscar una manera que a ustedes les resulte simple. Yo pensaba que se podían ir entregando hasta el plazo, ¿te fijas? Una, 2 horas que fueran resolviendo. Me parece más flexible, ¿no? Pero la alternativa es que ustedes, pero es claro, ay señor, claro, porque la idea no es que esperen hasta el final para entregarlas todas, aunque las tengan resueltas, porque si las entregan antes, Lucas ya puede empezar a corregir antes, y ustedes saben cómo lo están haciendo. Exacto. De hecho, Lucas también nos pidió que intentáramos no entregar todo de una última instancia, Sí, por claro, lo mismo. sí, esa es la idea. Ya tengo una reunión ahora con Lucas después de la clase. Eh, tiene que encontrar la solución ahí eh, más adecuada. A lo mejor se podría hacer una prueba, Lucas, con uno de ustedes, que le mande 2 o 3 documentos, cualquier cosa, digamos, para ir viendo cómo funciona, ¿no? Así que, si no, ya. prefiero agregar más tareas, ¿no? Puede ser la otra opción. Que agregue una tarea por semana, que el mismo encierre, pero que deje una por semana, por ejemplo, semana 6 si quiere alguien mira la semana 6 va a quedar guardado ya. Otra en semana 7 otra en semana 8. Tareas Más en, complicado. sí, sí,
¿Cuáles tareas entregadas por semanas? Sí, o sea, con el mismo bloque que usted me dejó marcado antes, pero que va a estar guardando automático. ¿Cómo fue esa? Es que, o sea, usted, por ejemplo, ya está el tema del formato. La primera entrega son electrostática y las demás opciones que están después. Que Sí, son eran claro. CD, Se MM y todo puede eso. entregar de cualquier materia y después se va acortando. Sí, pues, el tema es que el zip se sube todo de uno. El zip tiene que subir todas O las sea, entregas. lo que tú estás planteando es ya, por ejemplo, a ver, en el fondo escribir 14 entregas de tarea, una por semana. Exacto. Que se mantenga de la misma forma, ¿no? Pero Sí, con que. el mismo nombre, pero con distintas fechas en el fondo. Eso. También, y ustedes en la semana que tengan algo, pero si tienes 2 problemas listos la semana, te pillé. Por eso, si una semana tengo el 2, envío 2, pues. No, La pero próxima se te semana va a tengo. poner uno sobre otro. No, porque después en la siguiente semana puedo enviar otros más y el No, lunes va a no, no, saber que está envié. bien, pero si tú envías una misma semana, a ver, la, la cuestión, lo que ustedes me dicen es que si yo hago una entrega y después al día siguiente hago una segunda entrega, digamos, una tapa la otra. Exacto. Ya, pero y si entrego 2 problemas, ¿cómo ocurre? Si una semana yo entrego 2 problemas. Tienen que ser los dos juntos, pues. Ah, si lo hago simultáneamente, no se tapan. Ah, o Exacto. en un puro documento, eso es lo que me En estás un puro diciendo. documento. Eso. O te puede enviar dos documentos también, la misma entrega. Ah, Deja también. dos documentos de la misma entrega. Claro, pero no puede entregar días distintos. Exacto. Esa es la historia. Ya, ok. ¿No pudiera ser como entregar un Word con un link a un enlace para que en ese enlace pueda actualizarlo? A ver de nuevo, ¿cómo fue esa? Es como si yo hago, por ejemplo, un Drive donde puedo subir los problemas que yo he realizado de esa semana, yo Sí. pudiera entonces enviar el link de ese Drive y no tener que ir resubiendo la misma tarea por un curso en este caso. Cada uno de ustedes dejar o generar un drive compartido y que todo el mundo vaya dejando ahí sus tareas a lo mejor. No sé si compartido, pero un poco en la idea, supongo. Ah, porque si es compartido se puede sacar también, ¿no? Sí. Claro, Sí, ese es el problema si fuese compartido. salvo que tú pongas restricciones, parece que se puede poner restricciones. Ah, pero puedes mirar normalmente. Sí. Claro, ya se pone más complicado. Ya, pero dejemos aquí al genio de Lucas que busque la solución. Ya. Ok, gracias. ¿Qué estábamos conversando? Estábamos estudiando, bueno, electrostática e introdujimos en la clase pasada el concepto de campo eléctrico, ¿cierto? Uno de los conceptos claves de la descripción del fenómeno electromagnético. Van a haber dos campos en el desarrollo del curso que juegan un rol central. Uno es el campo eléctrico y el otro es el campo magnético. ¿Ya? El campo magnético, ejemplos son de alguna manera más intuitivos y conocidos, porque el campo magnético es parte, por ejemplo, de lo que rodea a la Tierra, ¿ya? Y genera fenómenos que son conocidos. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el fenómeno, haber escuchado del fenómeno de las auroras boreales? ¿Ya? Y el fenómeno de las auroras boreales son cargas eléctricas que son aceleradas en el campo magnético. ¿Ya? Y en una forma muy especial, se los voy a contar más adelante. Irradian y emiten luz y son muy espectaculares. Sobre todo se observan en la zona del hemisferio norte, cerca del Ártico. Eso es una evidencia. Bueno, el tema de las brújulas, por ejemplo. Ustedes saben, ¿cierto?, que un material imantado
se orienta. ¿Y se orienta en presencia de qué? De algo. Y ese algo es lo que uno llama el campo magnético. O sea, ejemplos del campo magnético son directos. Ejemplos del campo eléctrico también son directos, pero menos obvio para uno. Ejemplo del campo eléctrico es el siguiente. La Tierra está rodeada de una capa, ¿cierto? La atmósfera, que finalmente es un gas. Son moléculas que están flotando, formando esta capa que forma la atmósfera en sus distintas composiciones. La Tierra está, después se lo voy a mostrar, está cargada, tiene carga eléctrica. Y con respecto a las nubes genera un campo eléctrico. Existe un campo eléctrico permanente entre una cierta altura de la Tierra y la Tierra misma. Si hay campo eléctrico, les mostraba la clase pasada que hay una fuerza sobre las cargas eléctricas. Y esas, por lo tanto, las cargas eléctricas son aceleradas. Y eso ocurre normalmente cuando hay grandes nubes y hay tormentas. Son cargas eléctricas que son aceleradas por la presencia de un campo eléctrico y forman un fenómeno que ustedes conocen muy bien, es un rayo eléctrico. ¿Se fijan? Es evidencia también directa que existe esto que estoy describiendo que se llama el campo eléctrico, aunque uno no lo conoce en ese contexto. ¿Ya? Son ejemplos de lo que estamos conversando. Y el campo eléctrico, les contaba, es en lo siguiente, en su versión, por supuesto, más simple. Imaginen que tienen una carga eléctrica Q, ¿ya? Esta azul, que está ubicada en un punto en el espacio, definido por el vector posición R' con respecto a un origen de coordenadas. Eso es todo. Y lo que uno afirma es que en todo el espacio, en particular en un punto de coordenada genérica R, uno puede detectar un efecto, y ese efecto es el campo eléctrico que produce esta carga. ¿Ya? Eso es lo que mide. ¿Ya? Existe en cada punto del espacio, en particular en este punto de coordenada R, un campo eléctrico que está dado por la carga, partido por este factor, es una constante que viene de la fuerza de Coulomb, 4pi epsilon 0, está en la dirección de la línea que une la carga con el punto donde quiere calcular el campo, ya R menos R', dividido por la distancia entre la carga y el punto donde quiero calcular el campo elevado, en realidad es al cuadrado, aquí aparece al cubo porque tengo la magnitud del vector puesta aquí arriba, pero en realidad si aquí toman módulo de esto por la dirección, si solo consideran la dirección, la dependencia es la distancia al cuadrado. Así que tengan cuidado que digamos, esto recuerden que es proporcional en realidad a R menos R', perdón, este es como un vector, pero pónganlo así, unitario, dividido por la distancia al cuadrado. Ya, eso es en realidad la dependencia real. Lo que pasa es que uno lo escribe porque explícitamente, en función de los vectores posición, que es más limpio, sencillamente. Pero el punto es que esta carga produce en cualquier punto del espacio este efecto, el campo eléctrico. Campo eléctrico que ustedes directamente no miden, pero sí lo miden a través de colocar en ese punto una carga adicional sobre la cual se va a ejercer una fuerza. Ahí ustedes se convencen que esa carga está en presencia de un campo eléctrico. Es exactamente el análogo a el fenómeno gravitacional. ¿Ya? Yo tengo una masa que produce en todo el espacio un campo gravitacional, y si yo coloco en un punto del espacio una masa nueva, aparece sobre ella una fuerza. Entonces ustedes se convencen que esa masa está en presencia de un efecto gravitacional producido por otra fuerza. En el caso que la carga, que es algo usual, uno la coloca coincidiendo con un punto en el espacio que tomo como origen de coordenadas,
O sea, es equivalente a decir R' igual 0. Ya, esta expresión se escribe en una versión mucho más simple y se hace explícito sus propiedades. El campo en un punto R, definido por el vector posición R, a partir de una carga en el origen, que está acá, el campo tiene siempre la dirección radial, observen, tiene la dirección radial, y la dependencia con la distancia decrece como 1 sobre R cuadrado. La magnitud, acostúmbrense siempre a dibujar muchas veces la magnitud, por ejemplo, del campo como función del radio, ¿ya? Y tiene esta dependencia 1 sobre R cuadrado. O sea, es muy grande cuando está cerca de la fuente y se va a 0 a medida que uno se aleja de la fuente. ¿Ok? Ahora, vi el principio de superposición. La pregunta es, ¿qué pasa en este punto? Cuando no tengo una carga, sino tengo varias cargas, y vi el principio de superposición, sumo las contribuciones del campo eléctrico que produce en ese punto las distintas cargas. De tal manera que si tengo un conjunto, una distribución de cargas, ya, como la que he dibujado acá, si tengo una distribución de carga, puedo generalizar el resultado anterior considerando que un infinitésimo de carga, un dq', ubicado en la posición R', produce en un punto genérico del espacio de coordenada R un campo, un elemento de campo. En realidad aquí produce un elemento de campo dr. dr. ¿Ya? Porque es un infinitésimo de carga. De tal manera que el campo total que produce la distribución de carga que tengo en el espacio va a ser la suma de las contribuciones que produce cada elemento de carga. Y eso es equivalente a esta integral que tengo explícita acá. Y el campo total que produce una distribución de carga en un punto del espacio va a ser la misma expresión anterior, pero en lugar de tener la carga, tengo un infinitésimo de carga e integro sumo sobre la contribución de todos los infinitésimos de carga. Y eso significa hacer esta integral. ¿Ustedes vieron algún ejercicio en la clase auxiliar de cómo uno calcular? Me parece que vieron el caso de un plano, ¿ya? Cómo calcular el campo eléctrico que produce una distribución superficial de carga, así de este tipo. Un plano con una densidad de carga sigma, me parece que vieron. Y cuál es el campo que produce en cualquier punto del espacio, ¿cierto? Y empezaron a hacer esta integral y salen unos corchos ya que son bastante respetables. ¿Están de acuerdo? Por lo menos los que estuvieron en la auxiliar. Me parece que eso es lo que vieron, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Antes de seguir, después les voy a mostrar algunos otros ejemplos de cómo calcular el campo. Una forma de visualizar, les contaba la clase pasada, el campo eléctrico es estudiar las líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza eléctrica, que también se llaman. ¿Ya? Y la idea es qué forma tiene este vector E. O sea, cómo se despliega el vector E cuando tengo una distribución de carga en el espacio. ¿Ya? ¿Dónde está el campo de fuerza o el campo eléctrico en el espacio? Y para eso, en principio, uno puede encontrar una ecuación que describa ya esas líneas de campo eléctrico. Y para eso, básicamente la línea de campo eléctrico corresponde al lugar geométrico, o sea, de las curvas cuya tangente ya sea paralela a la dirección del campo. Y esa es la ecuación que define que
en principio les permite encontrar la trayectoria que sigue el campo eléctrico que ustedes están estudiando. Si conocen la trayectoria, la pueden en principio dibujar. Y ejemplos, les mostraba la clase pasada, que aquí están en chiquito, son ejemplos. Este ejemplo es muy simple. Recuerden el caso de una carga puntual. Tengo aquí el resultado, lo tengo aquí. El caso de una carga puntual, el campo eléctrico es puramente radial. Apunta siempre en la dirección radial si tengo la carga en el origen. Por lo tanto, es muy fácil dibujar la dirección de las líneas del campo eléctrico en ese caso, porque están siempre apuntando en la dirección radial, ¿ya? Por la forma que tienen. Si la carga es positiva, apuntan siempre hacia afuera, o apuntan hacia adentro, hacia la carga, ¿se fijan? Hacia adentro, si la carga es negativa. Pero es siempre radial. Para una carga puntual, el campo eléctrico es siempre radial. ¿Ok? Y eso está muy bien, pero la vida, desgraciadamente, no es tan fácil. Si tomo un caso de dos cargas eléctricas, es muy simple, es como el caso previo, como este caso de aquí arriba, ¿ya? Pero ahora, acá lo dibujé independientemente, ahora las voy a poner cerca, interactuando una con la otra. Entonces lo que quiero hacer es calcular en un punto del espacio, en el caso que tengo esta carga positiva y esta carga negativa, son en general, aquí están dibujadas de distinto valor. Observen en el dibujo que la carga azul es más grande que la carga roja. Y es una manera de decir que una vale, qué sé yo, 5 coulombs y la otra vale 2 coulombs. ¿Ya? Y es para que no salga todo tan simétrico y salga un poquito chueco y sea más bonito. Entonces uno tiene dos cargas. Entonces se pregunta en un punto del espacio, ¿cuál es el campo eléctrico? Y eso significa sumar el campo eléctrico que produce una carga más el campo eléctrico que produce la segunda carga. Se lo voy a dibujar. Déjenme verlo así, por ejemplo. Si yo quiero calcular el campo eléctrico en ese punto, entonces calculo la contribución de ese campo eléctrico en ese punto, más la contribución de ese campo, este otro campo eléctrico. Fíjense la dirección, esta apunta alejándose de la carga, este otro campo eléctrico, este campo eléctrico apunta mirando a la carga, porque está en la dirección radial, pero el signo de la carga es distinto, así que cambió la dirección. Por lo tanto, el campo eléctrico que existe en este punto va a ser un campo eléctrico resultante. Una cosa por decir así. Ese va a ser el campo eléctrico producto de la contribución de los campos eléctricos que produce cada carga. Y así en cada punto del espacio. Conociendo ese campo eléctrico, uno puede determinar la ecuación y el resultado, no se la voy a demostrar, pero el resultado son la forma que toma el campo eléctrico resultante, son estas líneas azules que van desde la carga positiva a la negativa. Y se forman una distribución. Siempre tienen esta estructura. Las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas, siempre salen de las cargas positivas, y llegan siempre a cargas negativas. Eso recuérdenlo, para en cualquier problema que hagan tengan una idea de hacia dónde está apuntando el campo eléctrico. El campo eléctrico siempre sale de la carga positiva, siempre llega a la carga negativa. Entonces, en este caso, si ustedes hicieran con cuidado todo el cálculo y después lo dibujan en un plano, tendría las líneas de campo eléctrico seguirían esa forma que están indicadas aquí. No es que se producen distribuciones bonitas. Por supuesto que hay simetría con respecto a este eje. Yo estoy dibujando en un plano, pero esto ocurre en el espacio. Pero con respecto a este eje hay simetría, así que tendrían que tomar esta figura y rotarla en el espacio. En cualquier sentido, así, pero en torno a este eje, que es un eje de simetría,
y generarían todo un volumen de campo eléctrico de todos los campos que salen de un lado, llegando al otro lado. Salen de aquí y llegan acá. ¿Ok? Y eso, la forma del campo eléctrico es la que indico, porque las cargas se están atrayendo una con respecto a la otra. Sin embargo, acá tienen el ejemplo opuesto, donde las cargas que están interactuando son del mismo signo. Por lo tanto, hay una fuerza repulsiva. ¿Ya? El campo eléctrico resultante refleja eso. Y en este caso, observen ustedes que si miran las dos cargas, los campos eléctricos siempre salen de las cargas. ¿Ya? Salen de las cargas, porque las cargas son positivas. O llegan ambos a las cargas si fuesen las dos negativas. Pero lo que es interesante es que ustedes aquí, geométricamente, uno ve cómo se repelen las líneas de campo. En lugar de tender a juntar las dos cargas, es decir, una línea de campo ir de una carga a la otra, acá tienden a repelerse. ¿Ya? Se repelen y la línea de campo no le gusta acercarse. No le gusta acercarse, digamos. Tiende a hacer que estas cargas se disparen. ¿Ok? Bien, ahora esto es fácil porque lo hice con cargas puntuales. Ahora, si yo ya pongo una distribución de 2, de 3, 4 cargas puntuales, empiezan a salir unas configuraciones muy bonitas. Pero son dibujos nomás, no se preocupen, no les voy a pedir que hagan estos dibujos, porque finalmente es como tener una maquinaria para graficar, ¿no? Pero tengan una intuición de la dirección que tienen las líneas de campo eléctrico. Bien. Resumiendo, el concepto de campo eléctrico y fuerzas, y su relación a fuerzas, se resume de la siguiente forma. Si ustedes tienen una fuente, de campo eléctrico, y la fuente de campo eléctrico es la carga eléctrica, ¿cierto? Y la carga eléctrica puede ser una carga Q, puede ser una suma de cargas puntuales, puede ser una distribución de carga lineal, puede ser un sigma, puede ser un rho, etc. Todas, porque siempre es carga eléctrica, en distintas formas geométricas, pero siempre es carga eléctrica. ¿De acuerdo? Ahora, tienen la fuente. La fuente les va a generar un campo eléctrico generado por esa fuente. Ya. Ahora, en ese campo eléctrico que genera estas distribuciones de carga eléctrica, si yo coloco una pequeña carga Q, se va a ejercer sobre ella una fuerza que vale Q por el campo eléctrico resultante que produce la distribución de carga presente. ¿De acuerdo? Pero no incluye el campo eléctrico que produce la propia carga. La fuerza sobre la carga, sobre la carga Q, es el valor de esa carga por el campo eléctrico que producen todas las demás cargas, salvo ella. Ya, eso es clave para que no se equivoque. Ya, ese campo eléctrico es el campo eléctrico resultante de todas las otras cargas eléctricas, salvo la carga Q sobre la cual estoy calculando la fuerza. ¿Ya? Y por lo tanto, si tengo en lugar de una carga puntual, tengo una distribución de carga, uno lo hace, digamos, hace el análisis infinitesimalmente, pero sigue la misma lógica.
lo que uno dice, si yo tengo un elemento de carga de Q, ya en un punto del espacio, donde existe un campo eléctrico, hay un elemento de fuerza, que es el valor de este infinitésimo de carga por el valor del campo eléctrico, ¿ya? Tal que la fuerza total que existe sobre la distribución de carga va a ser la integral sobre todo el tamaño de la distribución de el infinitésimo de carga por el campo eléctrico. Fijan que es el equivalente a esa relación, donde por supuesto de Q va a tomar la forma lambda de, qué sé yo, por una longitud, o puede tomar la forma sigma por un elemento de superficie, o puede tomar la forma ρ por un elemento de volumen. Hay que reemplazarlo para poder hacer la integral sobre la distribución lineal, sobre la superficial o sobre el volumen. ¿Ya? Y lo que estoy diciendo es, por ejemplo, que ustedes tienen ahora, imagínense una nube de carga eléctrica ρ en presencia de un campo eléctrico externo E. La fuente de ese campo eléctrico externo, supongamos que es conocida, está por acá lejos. Está por acá. La fuente de ese campo eléctrico son otras cargas. Pero en la zona donde me interesa estudiar la fuerza, existe un campo E, que lo conozco, hay que explicitarlo. Pregunta cuál es la fuerza que se ejerce sobre esta distribución de carga ρ. ¿Ya? ¿Qué fuerza? Si tengo carga y lo pongo en presencia de un campo eléctrico, va a haber una fuerza. Para allá. Depende en la dirección del campo, en dirección contraria, depende si carga es positiva o negativa. Podría tener carga positiva y negativa en la distribución, y ahí ya se complica la vida. De nuevo, ¿cómo se hace? Hay que tomar cada elemento de carga diferencial, ¿ya? En este caso, cada elemento de Q de carga es equivalente a ρ por dB, a la densidad de carga que tengo en ese punto por el elemento de volumen. La multiplico por el valor del campo eléctrico externo que tengo en ese punto y sumo sobre toda la zona donde existe la distribución de carga, que es esa expresión que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una manera, esto es lo mismo que hice con la ley de Coulomb, pero acá está dividida por partes, ¿cierto? Una fuente genera campo eléctrico, en presencia de ese campo eléctrico yo coloco carga donde aparece una fuerza. ¿Está claro? La lógica de esto es lo que es vital, ¿eh? Y entendiéndola ya están al otro lado. El resto hay que empezar a soltar la mano, pero es un problema de cálculo, más que de física. ¿Una pregunta? ¿No? Ok. Después les voy a hacer algún ejemplo de todas maneras. Lo que me interesa es ciertas propiedades que tiene este campo eléctrico. El campo eléctrico, en su forma más general, es esta expresión que tengo aquí arriba, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Esta. Este es el campo eléctrico en su forma más general. ¿Ya? Porque depende cómo especifico la carga, reemplazo aquí lo que necesite reemplazar. Entonces, la pregunta que quiero hacerme es si hay alguna propiedad especial que tenga este campo eléctrico que me sirva para conocer más del fenómeno. Y sí, hay dos propiedades que son muy interesantes. Una de estas propiedades del campo eléctrico es la siguiente, es expresar matemáticamente ya el fenómeno que hemos estado conversando. Y el fenómeno es que la fuente del campo eléctrico, lo que produce el campo eléctrico, es la carga eléctrica.
¿Ya? Esa es una propiedad de es una propiedad de esta magnitud vectorial que hemos inventado, que llamamos campo eléctrico. ¿Ya? Que la fuente, lo que genera ese vector, es la carga eléctrica. ¿Ya? Y eso se expresa a través de esta ecuación. Ya, y ustedes me preguntarán, ¿de dónde? Esta es una ecuación diferencial, que ustedes me imagino, bueno, es una ecuación diferencial. Este operador es un operador diferencial que, y es pregunta, ¿lo conocen? En la divergencia. O sea, lo que dice acá, la divergencia de una función vectorial, en este caso es igual a un número, es una función en realidad, que es la densidad de carga volumétrica dividido por epsilon 0. ¿De acuerdo? A ver, la primera pregunta, ¿conocen lo que es la divergencia de una función vectorial? ¿Todos? Sí, profe. O sea, por lo menos yo lo estoy viendo en cálculo aplicado. Ya, o sea, ya estamos arriba. Ahora, no es más que es un operador diferencial, ¿ah? No es nada muy sofisticado. Se los voy a escribir aquí, si alguien no lo recuerda, el diferencial, la divergencia de una función f vectorial que tiene componentes, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, tiene componentes x, y z, es la derivada de la componente x con respecto a x, más la derivada de la componente y de la función con respecto a y, más la derivada de la componente z de la función con respecto a z. ¿Ok? Ese es el operador diferencial. Actúa sobre cada una de las componentes de la función vectorial. Y la función, ya sea la componente x, y o z, son tres funciones distintas. Dependen ellas a su vez de las coordenadas x, y z. O sea, aquí, la dependencia que hay aquí y acá, puede en general ser dependiente de las coordenadas x, y z. Esa es la definición del operador divergencia, que actúa siempre sobre una función vectorial, o sea, una función que tiene tres componentes. Ya. Y lo que les digo, y es una propiedad, es que la existencia, esa expresión que tengo para el campo eléctrico que les mostré previamente, esta expresión de aquí arriba, esta, es equivalente a esta ecuación diferencial. ¿Ya? Es una manifestación de esta ecuación. Y la pregunta es, ¿de dónde sale eso? En realidad es bastante simple. A ver, lo que aquí lo tengo hecho está muy condensado. Yo de alguna manera estoy suponiendo que ustedes están dándole una ojeada a los apuntes que les dejé, porque ahí hay más detalle. Pero de todas maneras, déjenme, puedo abrir una paginita. ¿Ya? Y la lógica de esto es la siguiente. La lógica de este asunto es la siguiente. Miren, ustedes tienen la definición del campo eléctrico. El campo eléctrico en un punto cualquiera del espacio vale 1 partido por 4 pi epsilon 0. La integral de R menos R' partido por la magnitud, la misma magnitud de ese vector al cubo, por dq, el elemento diferencial de carga en las coordenadas primas, sobre toda la distribución que me está produciendo el campo. Ya, el dq, la forma más genérica que puedo poner un elemento de carga es una densidad de carga volumétrica por el elemento de volumen dB'. Podría poner otra. Ya podría poner sigma por ds, pero la más genérica es esta.
Y lo que estoy diciendo es lo siguiente, mire, si yo tomo la divergencia de esta función, esa es la propiedad que estoy estudiando. A partir de esa ecuación, tomo la divergencia de E, que es función de R. Ya, tomar la divergencia de esta función que tengo aquí, es actuar con el operador diferencial, es tomar derivadas, ¿cierto?, con respecto a las componentes del vector posición R, que son como componentes, por ejemplo, X, Y y Z. Pero esta integral es una integral sobre la distribución, es decir, sobre otras coordenadas, sobre coordenadas, digamos, X y Z, pero prima. Por lo tanto, el operador no tiene nada que ver con las coordenadas prima, ¿ya? Pero sí tiene que ver con las coordenadas R. Como la integral es función de las coordenadas prima y no de las coordenadas R, con el operador yo puedo pasar dentro de la integral. Hago conmuto el operador diferencial con la integral y el operador actúa sobre esta diferencia que depende de R. O sea, calcular este término es equivalente a tomar la divergencia de este vector R menos R' partido por módulo de R menos R' al cubo es. ¿Ya? Que está dentro de la integral. Y las derivadas son con respecto a las componentes del vector R. Y R' actúa como una constante frente a esas derivadas. ¿De acuerdo? Porque R' uno está integrando. ¿Ya? Ya. Y esta divergencia es una cosa muy interesante. Muy interesante. Si ustedes calcúlenla, se los dejo ahí como tarea. Es un ejercicio, no sé si lo han calculado alguna vez, la divergencia. Muchas veces se calcula este término, la divergencia, por ejemplo, del vector unitario dividido por R cuadrado. Es lo mismo que calcular lo que les indico acá. Para esta divergencia, si ustedes la calculan, vale siempre 0 si R es distinto de R'. Es idénticamente 0. Y por lo tanto es algo, una constante, para R igual R'. ¿De acuerdo? No se preocupen cuánto vale la constante por ahora. Pero si esto ocurre, cuando ustedes meten esta divergencia aquí y la meten dentro de esta ecuación y calculan esta divergencia, todo lo que hay aquí adentro va a ser 0 salvo que R sea igual a R'. Así que esa integral en la práctica es como fácil de hacer. En realidad esa constante se escribe, es algo que le mostré en la clase pasada, se escribe en este caso 4pi, por esa función delta de R menos R'. Esa que le llamé función de Dirac, que les mostré que tenía propiedades especiales. Pero no se preocupen de eso. Lo que les quería mostrar es que a partir de la expresión general, tomando la divergencia, uno encuentra la propiedad que he escrito aquí explícitamente, que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ, la densidad de carga volumétrica que existe en el punto de coordenada R, dividido por una constante que es epsilon0. ¿De acuerdo? Ahora, esta ecuación es la manifestación física de que la carga eléctrica es la fuente del campo eléctrico. Y a esta relación se le escribe como se le llama la primera ecuación de Maxwell. Todo el electromagnetismo va a quedar descrito por 4 ecuaciones, de las cuales
Esta es la primera. ¿De acuerdo? Ya. Otra manera. Eso tiene una consecuencia, esta relación. Esta relación tiene una consecuencia. Si ustedes han estudiado la divergencia, me imagino que estudiaron también el teorema de la divergencia. Profe, su semana, Vamos justo Semana como 4. en paralelo, ¿no? sí, es paralelo. Bueno, les cuento. El teorema, porque, a ver, no me interesa demostrarles los teoremas, me interesa que después puedan conocer el uso del resultado que se obtiene. El teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia dice lo siguiente. Miren, si yo tengo una cierta función f vectorial, tomo la divergencia de esa función f, que es una nueva función, ¿cierto? Y la integro en el espacio sobre un cierto volumen v. O sea, tengo la función f y tomo en el espacio un volumen v. Y la integro sobre todo el volumen. O sea, tomo la función, tomo su divergencia y la integro sobre todo este volumen. ¿Ya? Y es un número. Pero es equivalente el número que resulta a calcular sobre la superficie que encierra el volumen. Y si yo tengo un volumen, hay siempre una superficie cerrada que lo encierra, por supuesto, de la función f punto el elemento de superficie de S que caracteriza a la superficie que encierra el volumen. Esta es la superficie que encierra el volumen. Entonces, si yo tengo una función, la divergencia de esa función, integrada sobre todo un volumen, da el mismo valor que tomar la función e integrarla solo sobre la superficie que encierra al volumen V. Por eso la notación en la superficie que encierra al volumen V sobre el cual estaba calculando la integral. ¿Ok? Ese es el teorema de la divergencia. Y es válido para cualquier función que sea, digamos, decente matemáticamente, derivable, etcétera, acotada. Lo que uno espera de una buena función, que sea analítica, por supuesto, continua, etcétera. Cualquier función. Entonces observen lo que está ocurriendo en nuestra relación. Lo que yo he observado que una propiedad del campo eléctrico es que la divergencia de ese campo eléctrico, que ya habíamos definido, resultó ser proporcional a la densidad de carga volumétrica dividido por epsilon 0. Entonces, conociendo el teorema de la divergencia, yo voy a integrar esa ecuación. Esta ecuación. ¿Ya? La voy a integrar usando el teorema de la divergencia. ¿Qué significa eso? Significa hacer lo siguiente. Es tomar la divergencia de E, que vale ρ partido por epsilon 0, y la integro en un volumen. ¿Ya? Tengo la función, tengo un infinitésimo de volumen, estoy integrando sobre un volumen arbitrario en el espacio, V. Esta integral, la de la izquierda, es
la que me aparece en el teorema de la divergencia. Y la puedo transformar en una integral sobre la superficie cerrada, por eso la redondelita, sobre la superficie que encierra el volumen B de E punto ds. Ese es el teorema de la divergencia. Y por acá tengo epsilon 0 es una constante, y la integral de la densidad de carga sobre el volumen de la distribución es la carga encerrada en el volumen B, en la carga que tengo aquí adentro. Se escribe ¿ya? Así que la ecuación diferencial, la divergencia, si uno usa el teorema de Gauss, que significa tomar un volumen arbitrario en el espacio e integrar sobre ella, transformarla en una integral sobre la superficie que encierra el volumen, y lo que me dice es que el campo eléctrico integrado sobre esa superficie es igual a la carga encerrada que hay en la superficie, dividido por epsilon 0. ¿Ya? Y eso es un resultado interesante. ¿Por qué lo que dice? ¿Por qué es interesante? Porque esta cantidad se le llama el flujo. Mide la cantidad de campo eléctrico que atraviesa la superficie. La integral de una función a través de una superficie se llama el flujo de la función. En este caso, esto es idéntico al flujo del campo eléctrico. A través de la superficie cerrada S. Y me está solo diciendo eso. Es como es equivalente, miren, es equivalente a que tengan un flujo de agua. Imagínense que acá adentro tienen algo que genera una llave que está generando agua, que juega el rol de la carga eléctrica. ¿Ya? Él funciona igual. Aquí adentro, en esta zona, en un volumen, tienen una llave que está echando agua. Si la cantidad de agua que echa la llave, que es una medida en nuestro lenguaje del campo eléctrico, ¿a dónde va esa agua? Va a salir de ese volumen a través de esta superficie. Y la cantidad de agua que sale a través de la superficie es la misma que genera la llave que está entregando, que está largando el agua. ¿De acuerdo? O sea, el flujo de agua a través de esta superficie se relaciona con, ¿ya? Porque hay una cantidad, hay un detalle de proporcionalidad, pero se relaciona con la fuente que está generando ese flujo. Y la fuente es la cantidad de agua que yo estoy generando dentro del volumen a través de una llave, una fuente de agua. ¿De acuerdo? Es siempre el mismo concepto. De la misma forma, uno lo puede entender en el caso del campo eléctrico. Y eso es lo que hice. Esta relación que satisface el campo eléctrico, cuando integrada usando el teorema de la divergencia, se transforma en lo que se conoce, y algo muy típico de este curso, en el teorema de Gauss, que me dice que el flujo de campo eléctrico, esta relación, a través de la superficie S, que encierra al volumen V, es igual a la carga encerrada en el volumen V dividido por esta constante epsilon 0. ¿Ok? Ese es un resultado matemático porque tiene gran importancia. Por ejemplo, si
déjenme ver. Profe, Dime. una consulta. Cuando hablamos de la carga encerrada, ¿estamos contando las cargas superficiales? Sí, toda carga en... a ver, ¿a qué te refieres? ¿Qué cargas superficiales? Las cargas que están, por ejemplo, en caso de una esfera en la capa externa. En el caso... A ver, ten cuidado, espera. Por ahora estamos hablando de distribuciones de carga, o sea, carga que hemos juntado de alguna manera, que la tienes pegada con pega todo, digamos, ¿ya? Electrones, cargas negativas y positivas, ¿ya? Que esas cargas pueden... Déjame buscar un espacio aquí para... Ya. Imagínate que esas cargas están formando una nube de carga. Puede ser esférica, puede ser cilíndrica, puede tener cualquier forma, de hecho. Ya. Entonces, ahora hazme la pregunta. Lo que dice el teorema, si yo tengo estas cargas, estas van a generar un campo eléctrico en todo el espacio. La forma no la sé, ¿cierto? Por supuesto, pero imagínense que tiene esa forma. Lo que me dice el teorema es que si yo tomo un volumen e integro el campo eléctrico, este campo eléctrico, y voy a tomar un volumen raro, mire, puedo tomar varios volúmenes, puedo tomar este volumen, ¿ya? Y esa es la superficie que encierra ese volumen. Entonces me dice que la integral del campo eléctrico a través de esa superficie S1 es igual a 1 partido por epsilon 0, y aquí tengo que contar cuánta carga tengo aquí adentro, la que tenga. Pero es la carga encerrada, es toda la carga azul que tengo ahí, U encerrado. ¿De acuerdo? Ahora, la idea de superficie, ¿dónde aparece? ¿Cuál fue tu duda entonces, en ese contexto? No, por ejemplo, si es que tuviéramos una distribución de carga donde solo hay carga en el, por así Superficie. decirlo, manto, en superficie. Ya, no, ya te entendí. ¿Tú estás pensando en tener algo así como una pelota de fútbol? ¿Ya? Sí, por ejemplo. Bien redondita, y justo en la superficie pegué electrones, ¿ya? De tal manera que aquí se me generó una densidad de carga sigma. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo? Ese es tu duda. Aquí, de nuevo, bueno, este es un problema súper clásico, el que me pusiste. La pregunta es, si tengo carga, va a haber campo eléctrico aquí afuera. ¿De acuerdo? ¿Hay campo eléctrico adentro? Es una esfera, y esta carga, estoy suponiendo que sigma es uniforme, está uniformemente distribuida sobre la esfera. Ya, no tienen por qué saberlo todavía, pero no hay campo eléctrico adentro. Ya, en este caso hay solo campo eléctrico afuera. Pero tú podrías hacer varios cálculos. Mira, si yo aquí tomo mi superficie, la tomo aquí, no hay ningún problema. ¿Ya? Porque me está diciendo que la cantidad de campo eléctrico que pasa por esta superficie es proporcional a la carga total encerrada en la esfera. Tú me produces, ¿qué pasa si si tomo la superficie justo en la superficie S? No, es que el justo en la superficie S siempre te tienes que poner un poquito adentro o un poquito afuera, ¿ya? Para aplicar el teorema, porque una línea imaginaria físicamente no tiene sentido. Entonces tú te pones un pelito afuera y después finalmente tomas el límite y analizas qué pasa justo en la superficie. ¿Ya? Entonces tú podrías, esta superficie la puedes achicar y ponerla justo al ladito
de afuera y se sigue valiendo lo mismo. ¿Ya? Pero tú podrías tomar otra superficie, podrías tomar una superficie aquí adentro. Y es interesante este caso porque de nuevo el teorema vale. ¿Ya? Y el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie es igual a la carga encerrada, pero en este caso la carga encerrada va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, porque no hay carga, no va. Entonces se te va a plantear el siguiente dilema, que es muy típico en los problemas. Mira, si yo tengo un campo eléctrico en el espacio, así, da lo mismo la forma que tenga, y tomo una superficie S que encierra un volumen V, y yo calculo la integral de E.ds, el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie. ¿Cuánto vale? ¿Dentro? No, ¿cuánto vale la integral? Aquí hay un campo eléctrico que te lo di como dato. Son estas líneas rojas, ¿cierto? Me di un volumen cualquiera que está encerrado por esa superficie S. ¿Ya? Una bolsa. ¿Ya? Y me hago la pregunta, ¿cuánto vale el flujo de campo eléctrico a través de la superficie? O sea, ¿cuánto vale la integral de E proyectándola según cada elemento de superficie aquí, que es una superficie arbitraria? Y hago toda la suma de todas estas contribuciones y la integro. Eso es lo que dice esta integral. ¿Cierto? Y yo te pregunto, sin saber la forma de la curva, pero existe. Sin saber la forma de la superficie, pero existe la superficie. ¿Cuánto vale la integral? ¿Puede que se anule porque las líneas entran y salen? Exactamente, es lo que hiciste. Entonces, había dos maneras de pensar el problema. Uno, como lo hiciste, que está bien, súper bien. Y lo otro es, ¿qué puede ser? No tengo de dónde agarrarme, y si no tengo de dónde agarrarme, tiene que ser 0. Ya, eso es un acto de desesperación, porque si me está tirando algo que todo es arbitrario, chuta, es una integral que no la puedo hacer. Pero me está diciendo que tiene un resultado, o es infinito o es 0. Infinito no huele, porque todo es finito. Ya, 0. Pero físicamente tu respuesta es súper buena. Porque lo que está diciendo, por eso que insistí en la idea del flujo, les comenté el tema del agua. Lo que está diciendo, piensen que esto es como, el E es como una corriente, el flujo de agua en un río. Y ustedes toman, digamos, una malla. Una malla que define una superficie, pero también define un volumen, encerrado por esta superficie que tiene esta malla donde puede penetrar el agua. Y la ponen en un río. El E representa el flujo de agua en el río. ¿Ya? Y lo que ustedes saben, si la ponen adentro, es que tanta agua entra como sale de ese volumen que está limitado por la malla. Lo mismo ocurre con el campo eléctrico. ¿De acuerdo? O sea que este resultado, en este caso, vale 0. Lo que pasa, y esa es la parte complicada, es que ese resultado es el mismo resultado que si yo hubiera tomado una superficie S, donde no hubiera campo eléctrico, donde no hubiera nada, no hubiera carga, no hubiera nada. Y el flujo trivialmente también es 0 aquí. Pero aquí es 0 porque no hay campo, porque el campo es 0. Y en este caso, el flujo es 0 porque lo que entra es igual a lo que sale de esa superficie. ¿De acuerdo? Así que tengan mucho cuidado cuando esta integral vale 0.
Porque hay dos razones por las que puede valer 0. Es porque no hay campo o porque lo que entra es igual a lo que sale. Y ustedes no pueden, salvo que tengan más información, a priori no pueden discriminar. ¿Ok? Ya. Muchas gracias, profe. No, ¿cómo Profe, te ahora- ocurre? Si ahora está- break. yo creo que ayuda a que todos entendamos mejor. ¿Ya? Ya. Profe, Dime. ¿ahora un break o no? ¿Cómo? Ah, un break. Para un break. Ya, bueno, ya es que me entusiasmo, pues está bien, avísenme. Ya, paremos si quieren unos pocos minutos. ¿Ya? Si me tienen que parar ustedes, y aquí yo me cuesta parar. No. Bueno, veremos después qué sale. Ya. Esta relación, digamos que es la forma diferencial que determina el campo eléctrico y se le conoce como la primera ecuación de Maxwell, ya que se expresa, esta relación son la misma, esta es la forma integral de esta ecuación y esto se conoce como el teorema de Gauss. Y lo que me dice que la cantidad de campo eléctrico a través de una superficie que encierra un volumen B, una superficie cerrada, es igual a la carga total encerrada por la superficie dividido por una constante. Entonces, un par de ejemplos muy rápidos. Miren, tienen ahí, tenemos las dos cargas. Este es el mismo ejemplo que que les mostré antes desde el punto de vista de las líneas de campo. Pero ahora lo estoy mirando desde el punto de vista de la aplicación del teorema de Gauss. Observen, por ejemplo, tienen el sistema instalado y tomen la superficie S1. S1 es la superficie grande que hay aquí. ¿Ya? Entonces, uno dice, ¿cuánto vale la integral? ¿Cuánto vale el campo total resultante integrado sobre la superficie S1? O en otras palabras, ¿cuál es el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie? Entonces, si uno mira esta superficie, dice, ese flujo tiene que ser igual a la carga total encerrada. La carga total encerrada es Q1 y Q2. Tienen signo distinto, ¿ya? Pero son de distinto tamaño. Así que la carga total encerrada es Q1 menos Q2. Q1 menos Q2. ¿De acuerdo? Y eso es un número. Algo va a ser 3, 5 coulombs. ¿Ya? Dividido por epsilon 0. O sea que este número tiene un cierto valor, que es Q1 menos Q2 en ese caso. ¿Ya? Pero ahora hago la pregunta, por ejemplo, tomemos la superficie S2. ¿Ya? Y el flujo a través de esta superficie del campo eléctrico total va a ser igual a la carga encerrada por el volumen limitado por S2. Y esa carga es Q2 en este caso. Nada más. La otra está presente, genera campo eléctrico, pero no cuenta en la ecuación. ¿Ya? Y lo que me dice, observen que es bien divertido este caso, porque lo que me dice que el flujo siempre entra a través de la superficie. ¿Ya? Y eso no es sorprendente porque la carga que tengo aquí es negativa. O sea que la dirección del campo eléctrico siempre está entrando y apuntando hacia la carga negativa. Y hay otro caso que también está dibujado acá, que tengo una superficie S3 y yo maldadosamente la dibujé de tal manera que no encierra ninguna carga.
¿Ya? Y lo que me está diciendo esto, que si yo calculo en detalle el campo eléctrico a través de esta superficie, tanto entra a través de la superficie el campo eléctrico, como sale de ella. Y se ve esto. Si ustedes toman esta superficie, se fijan que en esta zona, cuando estoy cerca de la carga positiva, el campo eléctrico está entrando a la superficie. Aquí está entrando. Pero en esta zona está saliendo. Y si uno hace el cálculo detallado, debiera salir estrictamente cero, porque no hay carga encerrada aquí adentro. ¿Ya? Esto está hecho a escala, está perfecto, pero así funciona. ¿Ya? Eso es lo que significa el teorema de Gauss. Ya. La otra propiedad del campo eléctrico, que es muy importante, es que el campo eléctrico, esa expresión grande, corresponde a una función que es irrotacional. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tomo el operador diferencial rotor ahora, rotor, ¿ya? Y este es un poquito más complicado que la divergencia, pero igual es un operador diferencial que mezcla las componentes, ¿cierto? El rotor es estrictamente cero. ¿Ya? Y a esta ecuación se le conoce como la segunda ecuación de Maxwell, pero no es totalmente general, solo es aplicable en los casos estáticos, cuando no hay dependencia temporal. Porque en general, después vamos a ver que este término es distinto de cero en general, cuando hay fenómenos que dependen del tiempo. ¿Ya? Pero estas dos ecuaciones, el rotor del campo eléctrico cero y la divergencia del campo eléctrico igual ρ partido por epsilon cero, son las ecuaciones que caracterizan al campo eléctrico. Cualquier problema en principio estático se resuelve con esas ecuaciones. Ahora, la razón por qué el rotor es cero, porque si toman el rotor de la fórmula del campo eléctrico que les mostré antes, significa tomar el rotor de este vector. Y el rotor de ese vector es idénticamente nulo. La consecuencia de que el campo sea irrotacional es que el campo eléctrico es conservativo. Una partícula que se mueve en un campo irrotacional o un campo conservativo conserva la energía. Esa es la gracia. Por lo tanto, también debe existir una función escalar, una función potencial eléctrico, a partir de la cual el campo eléctrico puede ser derivable. Así como existe el potencial gravitacional, que ustedes del potencial gravitacional pueden generar el campo gravitacional, aquí va a haber una función potencial eléctrico del cual se genera el campo eléctrico. Y esa función potencial eléctrico es algo que ustedes conocen, son los 220 volts que tienen en el enchufe de su casa. No es nada esotérico, es algo súper práctico. ¿Ya? Así de importante es. ¿Ya? No, por eso que todo parece aquí un artefacto, pero no, es la vida diaria. Son los 220 volts, los 3 volts de la pila, es con lo que están alimentando el celular, todo. Ese voltaje es la función a partir de la cual el campo eléctrico uno lo genera. Ahora, cuando uno tiene un campo eléctrico que es conservativo, la integral de línea a lo largo de una trayectoria cerrada es nula. ¿Ya? Y eso se conoce como el teorema de Stokes. O equivalentemente, cuando uno tiene un campo conservativo, si uno tiene un campo conservativo y calcula el trabajo sobre una partícula en una trayectoria cerrada en un campo conservativo, ese trabajo es cero. Porque le cuesta tanto trabajo avanzar en un sentido, trabajo que después se lo devuelve el sistema al cerrar la curva. Eso en mecánica yo esperaría que se lo hayan comentado.
¿O no? Sí. Algunos me dicen que sí, los demás no los veo. Yo Pero... creo que el teorema igual lo ven en semana como 7, el teorema de Stokes. Semana 7. Oye, pero ya lo saben ustedes entonces. Pero semana 7, a ver, si el teorema de Stokes. El teorema de Stokes, básicamente, el teorema de Stokes no es este resultado. El teorema de Stokes es este, mira. Es si yo integro sobre una superficie una función que es rotor de f, punto de s, esto es igual a la integral de línea a través de una trayectoria que cierra la superficie de f punto de r. Eso es la cosa. Pero en este caso, me salió feo, pero es el teorema de Stokes, y en este caso, ese resultado, el resultado del teorema de Stokes es cero, porque el rotor de E es cero. Es por eso. Lo que tengo escrito ahí, la integral de línea de E punto de R, no es el teorema de Stokes en sí, es consecuencia del teorema de Stokes. ¿Ya? Eso me permite transformar un rotor en una integral de línea. Una integral de superficie en una integral de línea. Eso es lo que se llama el teorema de Stokes. Pero, desde el punto de vista práctico, no se compliquen, no necesitan hacer mucho de eso. Chuta, ya estamos en la quemada. Ya quería hacerle un par de problemas. Ya, lo que voy lento, pero igual son problemas. A ver, este problema prácticamente ustedes lo hicieron. El problema que les hizo, Lucas, el problema de un plano con una densidad de carga sigma, ¿no? Y tratar de calcular el campo eléctrico en todo el espacio. Yo aquí le estoy poniendo dos planos, etcétera, con densidades de carga sigma. Y Lucas se lo hizo con unas integrales bien grandotas. Y yo se los quería hacer como en 2 líneas. ¿Ya? Entonces, todo el trabajo de Lucas es justamente es mostrarle cómo ciertas relaciones, ciertas propiedades, ese es el teorema de Gauss, para cierto grupo de problemas facilita la vida enormemente. ¿Ya? Entonces, se los voy a dejar propuesto y después les quería mostrar otro problema que era este. Este es un cilindro, son versiones de muchos problemas conocidos. Es un cilindro con una densidad de carga cilíndrica, así bien larga. Y tomarlo y ver los casos extremos. Se los voy a dejar puestos y los voy a bosquejar entrando en la próxima clase. Pero háganle empeño de hacerlos también. Pues es súper importante porque los problemas que tienen que resolver de este primer lote tienen todas estas características. Son todas versiones alternativas de lo que estoy comentando ahora. ¿Ok? No sé, ¿tienen alguna pregunta entonces antes de irnos ya? Se los voy a dejar puestos como problema. Ya, el martes nos veríamos. Ya. Y quiero pasar, a ver, lean por favor sobre potencial eléctrico para el martes. Y yo les voy a tratar, a ver si yo digo 10 minutos, pero yo sé que estos problemas tienen tantas variantes y uno se entusiasma mostrándole las variantes. ¿Ya? Ya ahí veremos. ¿Sí? Lo importante es que aprendan. Si tampoco me interesa que solo pasar materia. Me interesa que vayan aprendiendo un poquito los secretos que hay detrás de esto. ¿Ya, pa? ¿Alguna comentario, observación? Y si no, algunos de ustedes por lo menos los veré el día martes próximo, ¿no? No, partan, profe. Cuídese. Gracias, profe. Ojalá nos veamos el martes. Cuídese. Ya, po, ánimo. Chao, chao. Profe, Profe, gracias. cuídese. No Chao, profe, que falle, esté bien. Chao. no fallen el martes, pues después nos vamos al carrete, ¿o no? Ja. Ya, cuídense. Nos vemos, profe, que esté bien. Adiós, chao.